Seguimos en esta tertulia de jueves 30 de marzo de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Gloria Robaina, Diego Irazábal y Martín Couto. Seguimos en el Parlamento. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó, solo con los votos oficialistas, un proyecto de ley para reparar a las víctimas de grupos políticos armados que operaron en Uruguay entre 1962 y 1976. De esta manera, el texto será tratado después de Semana de Turismo en el plenario de la Cámara Baja, donde es un hecho que saldrá adelante porque, luego de los cambios introducidos en los últimos días, la iniciativa cuenta con el apoyo de todos los partidos de la coalición de gobierno. Luego deberá volver al Senado, donde se había aprobado sobre fin de año para que se avale la nueva redacción. El proyecto, promovido desde el Poder Ejecutivo, es una de las prioridades de Cabildo Abierto a nivel del Parlamento. En el articulado ahora aparecen los montos que el Estado pagará por la reparación en una escala que depende del daño que haya sufrido la víctima, algo no contemplado en el proyecto original, que dejaba librado este asunto al decreto reglamentario. El diputado Pepe Pasquet recordó ayer que se han hecho muchas leyes para reparar a grupos de víctimas. Agregó, es un eslabón más en esta cadena de esfuerzos de democracia uruguaya para cerrar las heridas de un tiempo muy doloroso en la vida de un país. El Frente Amplio no acompañó la iniciativa. Hablando con La Diaria, el diputado del MPP, Mariano Tucci, dijo, entre otras cosas, que en el proyecto hay una flagrante violación del principio de igualdad al prever montos para la reparación sustantivamente superiores a los que establece la Ley 18.596 del año 2009 de compensación a víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cómo vieron esta iniciativa? ¿Cómo vieron estos cambios que se le han introducido? ¿Quién quiere empezar en esta oportunidad? A mí me gustaría escuchar. No, de no, verdad, yo tengo mi opinión. No voy a pensar siempre yo. Tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión. Yo también tengo. Pero a mí, francamente, me gustaba escuchar primero a quienes vivieron más aquellos años, ¿no? Sí, yo soy generación 78. ¿Cómo y solo tú? Puedo decir, Sos tengo mucho mi más opinión, joven. pero Gracias, Esteban. me gustaría realmente ver mis compañeros de tertulia cómo ven esto. Me da pie lo que dice Diego. Yo me cuestioné mucho este tema. Me cuestioné mucho si me animaba a tratarlo o no me animaba a tratarlo, porque en lo personal me toca muy directamente, por lo que fueron las reparaciones anteriores, no por estas que se están proponiendo ahora. Entonces, cuando estos temas tocan lo personal, hay que ser muy cuidadoso, porque también uno tiene información y conocimiento de cuestiones que, si a uno se las confiaron, si alguien, el que las dijo, las quiere decir en algún momento, que las diga, pero no soy yo el vocero de esas cuestiones. Entonces, por eso decía, me costaba, si lo tomaba, yo dije, bueno, ¿qué hago con este tema? Lo tomo por lo que decía Barrán, por la historia de las sensibilidades, o lo tomo por la historia de lo que son los análisis económicos, políticos, filosóficos, ideológicos. Concretamente, si lo tomo por la historia personal, quiero hacer una aclaración previa a todo esto. Yo en primer lugar estoy absolutamente de acuerdo con cualquier tipo de reparación, no, con las reparaciones, totalmente, sea porque fueron causa del terrorismo de Estado, sea porque fueron causa de la ausencia del Estado en determinadas situaciones. Entonces, me parecen muy bien las reparaciones de un lado y de otro. Y me parece que es así como la historia debe caminar, porque también yo creo en esto. Estas cosas pacifican, estas cosas ayudan a sanar, estas cosas van como de alguna manera poniéndonos hacia un futuro más optimista en esta cara que fue tan dura y que sigue siendo para muchos muy dura. Si yo analizo esto desde la historia de las sensibilidades, vengo de una familia de clase media acomodada, 7 hijos, todos con estudios terciarios, no todos universitarios, donde hubo las más diversas posiciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso incluso. Digo, opciones que van
desde el Opus Dei a la teología de la liberación, digo, para hacer el arco de personas con distintas posiciones y visiones en esta cuestión. Y desde el punto de vista político, familia tradicionalmente blanca por los dos lados, que luego con el mundo va cambiando, el 68, las distintas modificaciones que la historia en esto nos va planteando, desafíos, donde empieza a haber opciones hacia la democracia cristiana, e incluso con opciones dentro de la familia hacia el MLN. Entonces, digo más, cuando se empieza a discutir todo el tema de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, por esto de que son relaciones además familiares muy directas, yo estaba totalmente de acuerdo, ayudé en la gestión, ya no estando políticamente de acuerdo ni perteneciendo a ninguno de los grupos que estuvieron en la cuestión, en lo que sirviera de gestiones para facilitar estas cosas. Pero la historia sigue, las familias viven, las familias siguen teniendo sus situaciones. Entonces, cuando aquí empieza la hora de las jubilaciones o de las pensiones por discapacidad, o sea, en esta misma familia hay quien tuvo que pelear muy duramente, o sea, con un hijo con parálisis cerebral, por seguir manteniendo alguna de las pensiones que en su momento le quisieron quitar. En el mismo periodo, quienes en la misma familia tenían años de trabajo y pudieron jubilarse, se jubilaron con jubilaciones infinitamente, no habiendo sido del país, habiendo estado siendo, ¿verdad?, infinitamente menores que lo que fueron las compensaciones. Entonces yo digo, si yo este tema lo tengo que analizar desde el punto de vista de la sensibilidad, digo, las reparaciones están bien. Ahora, todos los argumentos que hoy se están manejando en contra de esta nueva forma de reparaciones que se va a hacer, me parecen muy injustos. O sea, si lo analizo desde el punto de vista de esta situación. Porque cualquier cosa de estas genera situaciones que no son justas. Y entonces, ya para cerrar esta primera parte, yo estoy de acuerdo con este proyecto. Creo sí, y en ese sentido me parece, estuve leyendo bastante las precisiones que plantea el diputado Pasquet, creo que sí hay que estas cosas tienen que ser muy estrictas. Porque después quiero hablar en la segunda parte de cómo... Fueron varios cambios, ¿no? Bueno. De un texto del que fue aprobado en el Senado a ahora, Pasquet de hecho era uno de los críticos, ¿no? Sí. Decía que podía tener visos de inconstitucionalidad el texto. Ahora se enmendaron varios de esas cosas. No, y yo creo que en eso está muy bien. Estas cosas tienen que ser muy precisas en los años, en las personas, o sea, ser lo más justos posible en a quién se dirige y cuáles son los motivos para otorgar. Bueno, yo me voy a formular dos preguntas. Si yo fuera diputado, yo no lo quiera, si lo hubiera votado y si hubiera hablado, porque sobre estos temas las disciplinas partidarias son particularmente duras, difíciles, porque se está hablando de temas que tienen, además de sensibilidades políticas, sensibilidades humanas, visiones históricas, todas esas cosas. Y yo digo que me agarré bruta chinche, digo, en el anterior programa, y en este no, al contrario, yo hubiera votado en contra y además hubiera hablado. Hubiera votado en contra, primero, no por problema de cuánta plata le dan a uno y cuánta plata le dan a otro, que me parece una barbaridad. Exacto. ¿Tá? Me parece una barbaridad, además, diferenciar en los montos. Tiene un contenido político humanitario, porque la plata, desgraciadamente, habla. Ahora, muchachos, 4 gobiernos blancos y colorados, 4. 3 colorados y 1 blanco. Y nunca se habló de este tema. A pesar de que se votaron con mayorías que no eran frente amplistas, se votaron con mayorías nacionales. ¿Cómo que nunca se habló de reparación? La reparación no salió, por lo menos no salió. ¿Está claro? Pero por favor, hubo reparaciones en el primer gobierno democrático. A los presos políticos. Bueno, pero no, porque estamos mirando... No, pero yo estoy hablando de esta reparación.
Hubo un proyecto en el gobierno de Valle. Claro, en el 2004 hubo un proyecto de Valle y en el 2007 de Tabaré. A los presos políticos, que fue muy justa y muy necesaria. No sé si necesaria, digo es justa. Yo digo muy justa y necesaria. Pero además... Post-2005. Post-2005. Claro, Post-2005, obviamente. Pero no hubo en absoluto referencia a esto. Una vez, porque Valle... pero no se aprobó. Hubo 2 proyectos. Por lo tanto, sí, esto se aprueba también como parte del acuerdo con Cabildo Abierto. Y está bien claro que esto forma parte. Opinión. Bueno, pero porque vos diste la opinión mía. No, está bien. Entonces. Pero ese acuerdo no está cerrado. No está cerrado, lo cual sería todavía más embarroso, para decir de alguna manera. Tercer aspecto. A mí me hubiera gustado un debate sobre esto que tuviera mucho que ver con la interpretación histórica, mucho que ver. Es decir, porque no se puede poner en el mismo plano a la hora de discutir esto, los muertos por la guerrilla, que yo lo considero efectivamente negativo. Yo no tengo muertos en mi conciencia en ese sentido acá, de este lado. Del otro lado sí, pero como era un problema debido a muerte mía, lo reivindico y lo escribí en un libro. Ahora, sí les quiero decir, no hay 2 demonios. No hay 2 reparaciones en las mismas condiciones. No, pero es que no son en las mismas condiciones. No hay dos demonios. Uno era el Estado armado, uniformado, sometido supuestamente a determinadas condiciones. Yo no estaba de acuerdo y con una cosa, todos me dicen, sí, usted tenía el aparato armado, pero no lo usamos. Por lo tanto... mucho más, ¿no? No es que éramos mancos y no jugábamos al tenis porque éramos mancos. No jugamos al tenis por definición ideológica, política, estratégica. Entonces, no había 2 demonios, no hubo 2 demonios. Hubo un gran demonio que fue la dictadura cívico-militar. Y hubo una guerrilla que también tuvo sus consecuencias. Yo no digo que no, ¿sabes qué pasa? Yo no lo llamo demonio, Martín. Gloria, déjame hablar. Te dejo, pero no seas tan... No hay nadie en la izquierda, o pocos, no quiero ser tan absolutista, que haya discutido tanto sobre los temas. A ver, el editorial de cuando ingresó el MLN al Frente Amplio, lo escribí yo. Se llamaba Los Iluminados de Siempre. Me lo hicieron acordar los compañeros del MPP un día que fui a su local, hace unos cuantos años. Menos mal que entraron al Frente Amplio. Menos mal. A ver, ¿cómo me equivoqué? Porque fíjate lo que pasa en Colombia con el LNE y compañía limitada. Acá el MPP es una de las fuerzas democráticas más, y no lo puede negar nadie. El MLN es una fuerza democrática más, y no lo puede negar nadie. Y lo demuestra una cosa, tuvo la presidencia de la República, y no hay, de las miles de críticas que se le hace, una que tenga que ver con tema democrático. Una. Al contrario, era dialoguista, reforzó aspectos democráticos, etcétera. Por lo tanto, eso es parte de la diferencia en el Uruguay. Con una característica. Estos que van a ser reparados, el núcleo duro, no cuenta nada a los desaparecidos. No cuenta nada. Los 2 demonios, el demonio sigue siendo demonio, sigue ocultando a los desaparecidos, sigue teniendo cuerpo como, y el MLN como sigue ocultando verdades como que complicidad. todos... Yo te quiero decir una cosa. Decime un desaparecido de los militares. No, pero no estoy diciendo los desaparecidos. Yo te digo, no es... Aquí hubo negociaciones que no se reconocen. Es un tema muy complicado para pilotearlo. Sí, entonces, pero Gloria, ojo, mira, yo te voy a decir una cosa, Teba, con todo el respeto del mundo, y tú sabes lo que te aprecio. Yo en esto tengo tanta historia como tú. En esto vos sos más joven que yo. Bueno, tengo tanto recorrido como tú, y te voy a decir una cosa, en esto tengo experiencias personales que tú no las tenés. Y no sabes, no sabes. Bueno, yo tengo unas cuantas, pero yo te estoy hablando de lo que te estoy hablando. Tú hablas de la tuya. Bueno, yo por eso, entonces no hagamos comparaciones, que los concursos son... Pero Diego quería saber la historia. Diego que quieren, estaban ahí. Quiero decir una tratando de meter cuchara. Una cosa final. No solamente no hubo 2 demonios, sino que de la parte de los que, para mí, táctica y estratégicamente se equivocaron... Pero ese no es el tema hoy. Déjame terminar de hablar. Pero si insistí con los demonios y a mí se me cae el alma. Pero vos decís que no es. Yo opino eso, disculpame, no es que vos estableces que no es el tema. Que no es el tema. Es el límite. Entonces yo digo que mientras de un lado el proceso democrático
incluido el Partido Comunista, que tenía una visión parcial, se cambió radicalmente. Del otro lado no se cambió un corno. Está el ejército bien, el actual, pero los viejos siguen siendo los viejos carcamanes golpistas de antes. Se sacó la gana. Bueno. Diego, Martín. Sí, yo varias cosas para decir. En primer lugar, creo que hablar de esto lo tiene que hacer toda la sociedad. No hay edades para hablar de esto. Ni historias familiares que habiliten o inhabiliten a hablar. No, yo no dije que inhabilitaran. Digo porque, yo no, estoy... Está bien. Creo que, en primer lugar, Uruguay reparó tarde y mal a las víctimas del terrorismo de Estado. Hoy en día todavía está vigente, y a mí me preocupa que el Parlamento no resuelva eso, disposiciones, y en esto estoy criticando legislación del Frente Amplio, porque los primeros 20 años, sí, la sociedad uruguaya, encabezada por el Estado, los primeros 20 años de democracia, le dio la espalda a quienes pelearon para recuperar la democracia, la libertad, etcétera, los presos políticos, los torturados, los exiliados, los clandestinos, les dio la espalda. Y después, cuando los reparó, hizo, por ejemplo, que la gente tuviera que elegir entre cobrar una reparación o tener determinado sueldo, porque habían tope. Y eso es en términos técnicos, jurídicos, una aberración. Porque si uno repara a alguien, el daño no se extingue porque la persona gane 2.000 pesos más en su trabajo actual. Si uno repara a alguien, y esto además lo ha señalado organismos internacionales y la normativa internacional deja claro que reparar no es un beneficio de seguridad social y por tanto nunca puede ser contradictorio. Y eso es un debe que dejó el Frente Amplio, que reparó, que avanzó, pero que dejó. Y hoy en día, apoyado a gente que cobra una pensión especial reparatoria, que es de una ley anterior, de la 18033, tiene que elegir si cobra un poco más en su trabajo o pedir que no le paguen tanto en su trabajo. Eso en primer lugar. O sea, hay deudas de ese tipo. Yo creo que la discusión política que se ha dado es muy dañina, porque se habla de víctimas de la guerrilla, pero uno lee el proyecto y entran otras víctimas. Sí, pero la discusión política que se ha dado, y creo que ahí entra entonces el repetir una vez más, no hay dos demonios, y por tanto no deberíamos hablar de dos lados. Y si quieren puedo extenderme en eso, en ver toda la gente, el 80% de la sociedad, que queda fuera de esos dos lados. Porque quien hable de los dos lados, ¿dónde pone a Wilson? ¿Dónde pone a Sereñi? ¿Dónde pone al Partido Comunista? ¿De qué lado lo ponen? Clarísimo. Bueno, es un disparate hablar de dos lados. Tú no estuviste en ese momento histórico. No, es clarísimo dónde estaban. Discúlpame, es clarísimo. Pero por ejemplo, te puedo decir, no estuve en ese momento histórico, pero no estaban en un lado, de los dos lados de los que se habla. Hay, si querés, bibliografía que puedo recomendar, porque la gracia es que nosotros hablamos de lo que vivimos, pero mirá también de lo que leemos, de lo que estudiamos. Está bien, pero yo también. Todo lo que hay al respecto. Y no me inhabilitan nada no haber estado. No, por supuesto que no, sí, pero yo no por ejemplo, un problema del proyecto de ley, que es hablar del 1 de enero de 1962, no tiene, a diferencia de las leyes reparatorias anteriores, ningún fundamento, y deja fuera víctimas de organizaciones violentas de derecha. Porque lo que es un disparate es pensar que la violencia política desde organizaciones que no son el Estado la inventó la izquierda y la inventó el MLN. Hay víctimas concretas que quedan afuera, que son víctimas de organizaciones de derecha. Y también hay víctimas y familiares de víctimas de los escuadrones de la muerte. Entonces, si nosotros queremos hablar de la década del 60, podemos hablar también de fines de los 50. Pero si queremos hablar de la violencia política en los 60, es una violencia política que tuvo varios lados, con orientaciones ideológicas antagónicas, ¿no? Entonces, hablamos de izquierda, pero también porque no se habla de la JUP, de los escuadrones de la muerte, etc. Esa es una de las críticas que vos le haces al proyecto. Exactamente. Que considera más que al proyecto, el límite temporal. Que además comparemos, las otras leyes de reparación tienen como límite temporal, primero la vez que se declaró las medidas prontas de seguridad en el 68, o sea, hay una fecha, un día exacto que tiene fundamento, y para hablar de la dictadura, el 27 de junio del 73, hay normativa que lo prevé. Yo finalmente quiero decir que a mí me parece que el Uruguay tiene deberes, que hay gente ya reparada de esta que se va a reparar, que incluso la ley plantea, o el proyecto de ley, la verdad es que me pierdo si es y esto lo digo para pedir disculpas de antemano, me pierdo si es el último articulado, que habla de quienes ya hayan cobrado, sí, pueden cobrar la diferencia. Eso es el último articulado, sí. Pero que ya ha sido reparado, y que además ha sido reparado también simbólicamente una parte de los beneficiarios, y que fueron reparados incluso durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Entonces, en definitiva, a mí me parece que sobre todo la discusión política y la intención de Cabildo Abierto al plantearlo
es reinstalar la teoría de los dos demonios, que desconoce, por ejemplo, la enorme cantidad de pueblo que resistió pacíficamente y que no tomó las armas, y desconoce la violencia política de derecha de los 60, que tuvo vinculación también con algunos actores de los partidos tradicionales. Sí. Bueno, yo en realidad justamente quería que empezaran los dos que tienen más. Un buen rato. Claro. Y uno saca una conclusión realmente de que estamos frente a un tema donde uno lo puede abordar desde la memoria o desde una comprensión histórica a la cual tenemos que llegar cuando se van a cumplir 50 años del golpe de Estado, y que evidentemente Uruguay tiene que hacer de esa consigna del nunca más algo posible. Pero va a ser algo posible en la medida que superemos las visiones subjetivas que por definición están en la memoria, ¿no? Por eso a mí lo que me gusta de analizar este tema, no entro en detalles de la ley porque no soy quien, y además, yo que sé, creo que las cifras tengo entendido que estaban en el proyecto original que Tabaré Vázquez mandó en el 2007. Bueno, eso es lo que ahí está. Entonces, yo no mencioné las cifras hoy en el y las víctimas, las personas son las mismas. Las cifras, yo que sé, la fecha incluso de enero del 62, está en la ley de amnistía del 85, la misma fecha, 1 de enero del 62. Entonces, no tengo para opinar de los temas del articulado. Sí creo, y me parece importante, porque yo, a ver, todo lo dicho está dicho por alguien y ese alguien tiene su historia, decía el chileno Maturana. Yo no tengo una historia tan vivida en esto. Yo vengo de una familia totalmente despolitizada, ninguno le interesaba nada la política, soy el único ahí, bicho raro, departamento, bueno, blanco, fundado por... sí, no me diga, no me lo recuerdo. Ya le vamos a cambiar el nombre. Es insólito, ¿no? Pero fundado a la medida. Y mis conversaciones sobre la dictadura, sobre aquellos años, primera era cuando iba al liceo con mis amigos los Arregui, los nietos de don Mario Arregui. Y aprendí mucho escuchando a amigos frentamplistas, porque de eso me he preciado siempre, de por sobre todas las cosas, escuchar y no tener ninguna ceguera. Lo que siempre tuve la sensación de que cuando abordábamos este tema había partes de la historia de las que como que no se hablaba o no se reconocía. A ver, y no quiero que me salten a la yugular ya, por eso voy a hacer una aclaración previamente. Voy a hacer una previamente por lo que usted decía. Mirá, yo esperaré mi turno. Por lo que usted decía, evidentemente eso que no es comparable, no podemos comparar el terrorismo de Estado con lo que fue el accionar de la guerrilla. Por supuesto, fue peor, obviamente, porque aparte se aprovecha del aparato del Estado, ¿no? O sea, claro. y repudiamos absolutamente los crímenes y asesinatos y todo lo que hizo la dictadura, por supuesto. Pero entiendo que estuvo en un contexto de una guerrilla que la precedió y que también asesinó gente. Y que también mató, y bueno, le llamaban, ¿cómo era? Muertes colaterales, o daños colaterales. O ajusticiamiento. O ajusticiamiento, hubo muertes decididas. ¿tá? Entonces, evidentemente que yo creo que entonces me gustaría que el Uruguay vaya a una comprensión histórica de los hechos, que supere la visión solamente de la memoria, y que entonces ubique el tema en su debido contexto y reconozca que hubo situaciones de violencia que hay que reparar, de violencia y de daños y de muertes que merecen, que corresponde que sean reparadas. Entonces ahí llegamos a una comprensión histórica que es la garantía mayor del nunca más, ¿no? Si seguimos atados a las subjetividades de la memoria y teorías de dos demonios, si seguimos con esos enfrentamientos de dos polos, va a ser muy difícil asegurar el nunca más. Totalmente de acuerdo. Verano le tocaba. Hay que no le va a dar para hacer una segunda ronda. Dos cositas. Creo que una cosa clave que se juega en el nunca más es entender por qué cualitativamente es radicalmente distinto el terrorismo de Estado frente a la violencia política. Y yo creo que una cosa, coincidiendo con Diego en que hay que agregar elementos, es que a mí me sorprende el recorte por el cual se vende una democracia maravillosa antes del 73, y en donde la violencia política fue monopolio de la izquierda. Porque también el Estado, y algo que se discute académicamente, es que el terrorismo de Estado, o se ejerció terror del Estado antes del 27 de junio del 73. O se permitió que organizaciones de derecha, en coordinación con el aparato del Estado, también ejerciera terror. Entonces, son otras piezas del puzzle que hay que agregar. Dos cosas. Breve, dale. En primer lugar, esto de qué pasó antes,
O sea, estamos hablando de que el 60, 70, digo, todo el tema de las fechas. En primer lugar, el terrorismo de Estado obviamente no es comparable. Digo, yo no digo que sean la misma cosa los crímenes cometidos por uno que los crímenes cometidos por otro. Lo que se digo son crímenes. Y aquí en Uruguay sucedió el crimen de que grupos de iluminados, creyendo que había que implantar un sistema que para ellos era traer el hombre nuevo a la tierra, arrasaron con todo lo que había. Esto no quiere decir que fuera un sistema perfecto. No lo era, Martín. Y hoy hay un libro que está muy bueno sobre creo que es el golpe de Estado más largo, una cosa así se llama, donde explica con mucha claridad muchas de las situaciones y los defectos de un sistema democrático que de alguna manera también originaron el surgimiento de estos grupos. Pero ojo, estos grupos eran iluminados que creían que tenían que implantar. Entonces, no es lo mismo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, es que yo creo que en esto lo que tú decís es perfecto. También se tienen que reparar esas cuestiones. Pero voy a esto otro. Lo dije, yo estuve muy cerca de cuando se discute la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Este es un proyecto que lo puedo decir con toda autoridad, que está hecho con nombre y apellido. Este es un proyecto que se hizo entre uruguayos y gente que estaba en Suecia. Este es un proyecto que tenía las mismas dificultades que hoy la izquierda le está criticando a ¿Quiénes eran? Lo que tú dijiste hoy, la gente que quedó fuera injustamente de este proyecto, los años que se tomaron, qué tipo de cosas. O sea, ese fue un proyecto que privilegió a determinadas personas con nombre y apellido, que estaban muy coordinadas, porque por lo que digo, se hizo en conjunto, y que además quedaron fuera expresamente gente que podía haber tenido derechos de reparación, y porque también no nos olvidemos de las rencillas políticas y los líos entre grupos políticos, y quiénes se privilegiaron, qué grupos políticos se privilegiaron o no con este proyecto. Otra cosa que tú dijiste, Martín, esto de que se les haga optar por el sueldo, por la jubilación. En determinado momento se dijo que tenían que optar o por una jubilación o por la pensión reparatoria. Lo cual, bueno, si estamos hablando de cifras, de economía, parece bastante razonable. No, esa es mi opinión. Bueno, digo, ético, jurídico, moral, está es perfecto. Bueno, para mí. Perfecto. Pero no te olvides que es el BPS el que se tuvo que hacer cargo de todo esto. Está en ese esquema, pero estamos en el tema de las pensiones. Entonces, si te enseña que llamar pensión o reparación, esa es otra historia. Pero lo que digo aquí hay gente en Uruguay que ha tenido que hacer esta opción. Hay gente en el exterior que está cobrando su jubilación por una jubilación que ha tenido en el país donde ha trabajado y corresponde, y está cobrando la pensión reparatoria. Entonces quiero decir, ojo con que esto tiene muchas injusticias y tiene cuestiones. Entonces, que digamos que hoy este proyecto peca de verdad, este proyecto en su momento pecó exactamente de lo mismo. Y te voy a decir una cosa, fue un proyecto que no tuvo ni siquiera, pero así, ni un cuarto de las discusiones y de los grupos que vinieron a informar al Parlamento, porque habiendo mayorías en el Parlamento, fue un proyecto que se presentó, se votó y salió. O sea, no tuvo ni siquiera la oposición o las discusiones. Sí, Martín, yo estaba. No, bueno, discrepo. Dejo el pie de página porque Romina nos va a matar, pero discrepo absolutamente. Yo estaba. Entonces era un proyecto. Y no es igual el proyecto, no tiene nada que ver. Era un proyecto que venía en coche, venía en jet y totalmente con todas las condiciones para que se aprobara. Un apunte mínimo, porque si no tenemos que cortar los telegramas. Que es fundamental, que está por encima de la justicia humana, que es el tema de la reparación, que es el nunca más. Nunca más no puede ser un mito. Nunca más tiene condiciones institucionales, tiene condiciones políticas, tiene condiciones históricas y tiene condiciones espirituales. Es decir, cualquier cosa que debilite la imagen, el papel de cada uno en este proceso, atenta contra el nunca más. Y, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, que no está en este proyecto, no, pero que está sobrevolando cualquier cosa que se haga en el Uruguay, no solo afecta a los que no pueden ir a llorar a sus hijos o a sus nietos, etc., afecta a la sociedad uruguaya en su conjunto, porque tiene esa herida abierta. Y voy a terminar con un ejemplo. Cada vez que discutíamos acá esto, me contaban y me respondían con el ejemplo español. Bueno, muchachos, en España ahora se están buscando y encontrando fosas comunes, sí, con 1.500 cadáveres
de republicanos asesinados por las tropas franquistas. Y han sacado hasta a Franco de la momia de Franco del monumento al valle, en el Valle de los Caídos. Por lo tanto, esas cosas o se resuelven a la sudafricana o a la española, son perpetuos. No, para cerrar, yo estoy de acuerdo en términos esenciales, generales con el proyecto, porque yo creo que admite y reconoce una parte de la verdad y la justicia que también había que reconocer. De acuerdo.